de la última etapa que era la ciencia económica. Ya habíamos hablado de Keynes y algunos aspectos puntuales. Eso sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Ok. Para luego llegar a la parte donde se mencionaba la importancia que ya en esta etapa se incorpora lo que es el análisis microeconómico, en el que se le pone atención eh, al comportamiento de los principales agentes que le generan la dinámica a la economía. Entonces, esto nos lleva a que todo ese conocimiento que se ha ido acumulando, todo ese soporte teórico que se ha ido acumulando para poder llegar a formular y afirmar que la economía va a ser una ciencia de carácter social, eh, se va a separar en dos grandes componentes que van a ser el análisis macroeconómico y el análisis microeconómico. El análisis macroeconómico va a estar orientado, así como lo hemos venido estudiando, a a analizar las grandes variables macroeconómicas, como el gasto público, el consumo, el ahorro, la inversión, y aquí la inversión debe de ser la inversión privada y la inversión pública, cuánto es lo que se está invirtiendo, porque esto es fundamental si nosotros queremos hablar de crecimiento. Si usted analiza la situación actual, hay inversión eh, privada, pero no lo suficiente. Entonces el Estado, bajo la lógica de un plan anticrisis, está invirtiendo tanto en el gasto como en la inversión pública directa. Y lo vemos con todos estos proyectos, por ejemplo, de carreteras, eh, caminos vecinales, esta primera etapa del proyecto Sur City, la otra activación del área de recreación en la colonia Sacamil, a la par del Hospital Nacional. Son inversiones que el gobierno está haciendo y para ello algunas está contratando empresas privadas para dinamizar la economía y otras las está haciendo directamente el gobierno para poder también generar empleo y hacer llegar plata a manos de las personas para que luego éstas vayan al mercado y demanden productos y servicios que obviamente son ofrecidos por los empresarios privados. Y de esa manera entonces la economía se va dinamizando. Y por otro lado, la empresa privada pues tiene que continuar con sus proyectos de inversión. En el año 2019, solo el sector construcción invirtió cerca de 1.200 millones. Para el 2020 había una cantidad de 1.400 millones de dólares, según los datos de Casalco. Obviamente separaron muchos proyectos, pero sin embargo usted ve que ya a finales en el último trimestre del 2020 la actividad económica se había ya recuperado una buena cuantía con todas las medidas de bioseguridad, pero ya la gente pues ya con la incorporación del transporte público, la gente ya se podía desplazar de sus lugares de trabajo. Ya ir a dejar a los empleados por parte de las empresas, pues ya eso dijéramos pues se superó, ¿verdad? Que cosa que se estuvo haciendo para que éstas pudiesen ir incorporándose gradualmente a la actividad económica, hasta buscar un punto en el que la actividad se pudiese recuperar en su totalidad, pero guardando las medidas de bioseguridad. Por eso de ahí se vuelve importante el monitoreo de los datos de la pandemia para poder, dijéramos, mantener, si la economía se mantiene abierta, o cerrar, ¿verdad? Algunas actividades que no son, dijéramos, muy eh, eh, estratégicas
que pudiesen, dijéramos, posponerse y que son, dijéramos, las que generan concentraciones y generan, pues, que se masifique la contaminación. Cosas que han hecho en otros países, ¿verdad? Suspender, por ejemplo, los bares, las discotecas y otros lugares que no son, dijéramos, fundamentales, ¿verdad? Para la vida diaria. Sí, son esparcimientos, ¿verdad? Pero habrán otros esparcimientos en los que usted pudiese estar menos expuesto a estos lugares donde ha habido grandes concentraciones de personas. Entonces, en otros países, esos pues se han ido, dijéramos, cerrando. Hubo otras actividades, por ejemplo, estrategias como poner toque de queda de las 9 de la noche a las 5 de la mañana, todo el mundo resguardado. Y en el día toda la actividad normal. Acá no hemos llegado a eso, pero se pudiese llegar si los rebrotes, ¿verdad? Se vuelven, dijéramos, a disparar. Habría que ver, ¿verdad? Hoy ya para el 14, 15 de marzo, si hay un rebrote derivado de la elecciones de febrero. Entonces, todo eso, ¿verdad? Son elementos que se tienen que ir analizando porque en el contexto actual afectan, ¿verdad? Afectan la actividad económica. Entonces, se monitorean las inversiones privadas y públicas porque son las que hacen o tienen la responsabilidad de poder hacer crecer a la economía. Y si la economía crece, pues entonces va a haber desarrollo, porque van a haber recursos que el Estado se va a apropiar de las empresas privadas y de los ciudadanos a través de los impuestos para poder financiar los diferentes programas económicos y sociales. Entonces, la macroeconomía va enfocada a analizar eso, los grandes agregados económicos y las consecuencias, los efectos colaterales que esto pudiese, dijéramos, generar en la economía. Hay temas en la actualidad en nuestro país, ¿verdad? Como el tema de las pensiones, en el que una solución se le tiene que dar, en el que todos los actores pues tienen que ser ganadores. Hoy por hoy el único ganador son los operadores, ¿verdad? Los dueños de las AFP. Y el gobierno que ha ido utilizando los recursos a costa de la rentabilidad que pudiesen obtener los trabajadores con sus pensiones de toda la vida. Habría que ver, ¿verdad?, cuál va a ser entonces la reforma que se pueda hacer en la que todos sean ganadores y las pensiones pues sean, dijéramos, más dignas, ¿verdad? Más dignas. Hoy por hoy es terrible, ¿verdad? Jubilarse con un máximo del 35% de lo que usted en promedio ganaba. Básicamente no se sobrevive. Entonces son cuestiones, ¿verdad?, que se tienen que ir analizando. Son temas que ustedes deberían de ponerle atención. Están jovencitos, nadie está pensando, ¿verdad? Yo así pensaba también. Pero hoy, ¿verdad? A mí me llegó ya la hora de pensar en la jubilación. No lo he hecho, ¿verdad? Por cuestiones de ver en qué terminan todas estas cosas. Pero llegó el momento, ¿verdad? Así ustedes están jovencitos, pero 30 años pasan rápido, ¿verdad? Entonces, es de que ustedes vean qué es lo que les depara para el futuro y no depender solamente de las pensiones, ¿verdad?, sino ir desarrollando algunas actividades económicas emprendedoras que les garanticen un ingreso en el futuro y poder tener una vejez asegurada. Por otro lado está la microeconomía, que es la que estamos incorporando ya en este enfoque contemporáneo, donde se va a preocupar por el comportamiento de los principales agentes económicos. Y ahí vemos entonces que nos tenemos que detener a analizar por qué las empresas funcionan y operan en una determinada estructura de mercado. Ya acá, en el plano de la dimensión espacial, se incorporan otras formas de mercado, como son los oligopolios,
la competencia monopolística, monopsonios, monopolios, que obviamente son estructuras de mercado las cuales, ¿verdad?, la empresa tiene que conocer. ¿Para qué? Para poder diseñar las estrategias más adecuadas para poder ser exitosas. Los ambientes siempre han sido altamente competitivos. El mercado no siempre ha sido un mercado amistoso. El mercado es altamente competitivo y la competencia no es nada ética, ¿verdad? Busca la manera de cómo sacarlo del mercado a la competencia. Entonces uno tiene que estar preparado para poder diseñar la estrategia más adecuada que permita poder ganar. Entonces, aquí es donde se vuelve importante que nosotros como técnicos sepamos de que mala suerte y buena suerte no existe. Lo que existe son buenas estrategias que garanticen el éxito o el fracaso de los negocios. Una empresa que es exitosa es porque tiene una estrategia bien definida, conoce la estructura de mercado donde se está moviendo y sobre esa base va a establecer una estrategia que le permita salir adelante superando todas las dificultades propias de la estructura de mercado en la que él se está moviendo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si estuviéramos en el recinto universitario, imaginémonos un salón. Un salón y cerramos las ventanas y antes de cerrar la puerta, dentro del salón dejamos 2 halcones. Nos vamos al cafetín a tomarnos un café y regresamos 2, 3 horas después. Abrimos el salón y vamos a ver que los 2 halcones se han peleado y se han dado duro. Casi se matan. Y eso es lo que pasa en el mercado. Cuando 2 grandes empresas se enfrentan, ¿verdad?, y uno quiere sobreponerse a la otra, lo más seguro es que van a terminar más que golpeados. Otra situación podría ser de que nosotros, en ese mismo salón, dejemos un halcón y dejemos un pichón. Pichón, ¿verdad?, bonito, así, bien tierno. Cerramos la puerta y regresamos, ¿verdad?, a las 2, 3 horas. Abrimos la puerta y lo único que vamos a encontrar seguramente va a ser el halcón. De pobre pichón no vamos a encontrar ni siquiera las plumas, porque se lo va a devorar el halcón. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que en el mercado yo tengo que saber y conocer quién es mi competencia. No me le voy a poner de pechito a un grande, porque me va a pasar encima. Tampoco va a ser para que yo diga, pues entonces ya me salgo del mercado, voy a cerrar el negocio. No, por el contrario, tengo que pensar qué es la estrategia más adecuada para poder enfrentar a ese monstruo, a esa empresa grande, sin que me destruya. Y ahí es donde vienen todas las enseñanzas que se aprenden del Sun Tzu, que es el libro de las estrategias de la guerra, que nos sirven para diseñar estrategias de mercado para poder enfrentar a las empresas grandes y ser, dijéramos, exitosos. ¿Por qué? Porque si no va a pasar la del pichón y el halcón, que el halcón me va a comer. Entonces tengo que pensar la estrategia más adecuada. Lo mismo si soy una empresa grande, me pongo de frente con otras, nos vamos a golpear y finalmente no vamos a llegar a nada.
tengo que ponerme de acuerdo. Tiene que haber una interdependencia empresarial para ponernos de acuerdo. Prácticamente estaríamos en una estructura de tipo oligopólica. Entonces, una estructura oligopólica demanda una estrategia totalmente distinta a una estructura de mercado monopólica o a una estrategia de mercado monopsónica o una estructura de mercado de competencia monopolística. Por eso es que yo debo de conocer en qué estructura de mercado me estoy moviendo para diseñar la estrategia más adecuada que me permita mantenerme y poder crecer sin entrar en provocar, ¿verdad?, mi competencia para que ésta me destruya. Al contrario, tengo que conocerla más a fondo para aprovechar sus debilidades, porque el pastel es único. La ganancia de uno es la pérdida de otro. Lo que cuesta hacer un cliente y lo fácil que es perderlo. Entonces, la microeconomía se encarga de estudiar todo eso, así como los gustos, las preferencias, los niveles de satisfacción, las opciones que se tiene con el ingreso por parte de los consumidores, y cuánto van a consumir, cuánto van a ahorrar, que es la ecuación que aparece ahí, ¿verdad? Donde dice que Y igual C más I, C más S sería, perdón. Acá sería Y más S. C más S, donde C es igual al consumo, cuánto es lo que nosotros con el ingreso que recibimos destinamos al consumo y cuánto, ¿verdad?, de ese ingreso destinamos al ahorro, porque son las dos opciones que tiene la persona desde el punto de vista de la microeconomía con el ingreso que obtiene. ¿Cuánto consumo? ¿Cuánto ahorro? A lo mejor alguien gana $100 y dice, bueno, voy a gastar 60 y voy a ahorrar 40. O puede decir, no, realmente estoy complicado, me voy a gastar, voy a consumirme 80 y voy a ahorrar 20. Son las opciones, ¿verdad?, que tiene la persona con el ingreso que tiene. Sin embargo, en economías como las nuestras, economías de mercado, en un contexto neoliberal, si lo analizamos desde la perspectiva de las propensiones marginales, vemos que la propensión marginal al consumo es igual a 0.9 y la propensión marginal al ahorro anda por 0.10. La suma de las dos es igual a 1. Es la manera como hemos descompuesto el ingreso, basado en la observación del resultado del comportamiento humano, producto de todo ese proceso de publicidad que conlleva a tener una actitud de consumo sumamente alta. Entonces vemos que por cada dólar que llega en nuestras manos, nosotros gastamos inmediatamente 90 centavos. Y ahorramos 10 centavos, que al final se vuelve un consumo diferido, porque eso que ahorramos a los 15 días, sino antes, lo estamos gastando. Y al final, pues tenemos un consumo del 100% o más, porque muchas veces prestamos y nos endeudamos. Gastamos más de lo que tenemos. Usted ve, por ejemplo, una publicidad acá en un centro comercial de algún almacén de prestigio y dice, bueno, cambio de temporada y va y anuncia rebajas. Y usted va a comprar algún pantalón, alguna blusa, algún par de zapatos, una falda, una camisa. Y resulta que encuentra un pantalón que a usted le talla, pero perfecto, el color que usted buscaba. Se ve hasta más guapo, ¿verdad?, hasta más delgado, pero no le alcanza el dinero para comprarlo. Le genera frustración.
le genera frustración, no le alcanza, no lo puede comprar. Se frustra. Y llega a la casa triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene ropa. Pero es mentira, porque si usted abre su guardarropa, y solo, si somos los varones, pues tenemos unos 6 pantalones, unas 20 camisas, unos 4 o 5 pares de zapatos. Si son las señoritas, pues tendrán unas 200 mudadas, unos 200 pares de zapatos, y frustradas porque no pudieron comprar. ¿Pero es producto de qué? Del consumo. O sea, porque el consumo genera, ¿verdad? Ese efecto si no compro. Me genera frustración y muchas veces son consumos compulsivos. Pero es producto de todo ese bombardeo al cual estamos sometidos permanentemente por parte de los medios de comunicación y a través, ¿verdad? Obviamente, de las publicidad que las empresas permanentemente están colocando, ¿verdad? Dijéramos, en los medios de comunicación. Lo vimos hoy recién, ¿verdad? El marketing político. Muchos candidatos a diputados que yo jamás en mi vida los había visto. Pero de tanto ver tanta valla y spot publicitario, uno ve este fulano, va, fulano. Nuevos actores, que el mismo mercadeo está lanzando esos nuevos productos para que sean consumidos por parte de los ciudadanos. Pues lo mismo, ¿verdad? Con los bienes materiales. Entonces, esa publicidad viene a condicionar bajo situaciones de estímulo y respuesta el consumo. Entonces empiezan, ¿verdad?, a generar una serie de estrategias. Eso lo tenemos que conocer, lo tenemos que analizar desde la perspectiva microeconómica, que es cómo se comporta el consumidor, cómo se comporta la empresa. Porque finalmente nosotros lo que vamos a hacer es diseñar las estrategias más adecuadas para que las empresas puedan ser exitosas. Si yo estoy en el tema de la construcción, pues no me le voy a poner de frente a la constructora Simán, no me le voy a poner de frente a estas empresas como Ciborin o bueno, hay otras que ahorita se me van, ¿verdad? Los nombres de estas grandes compañías. Lo que voy a hacer es diseñar la estrategia para aquellos proyectos donde la movilidad de toda su infraestructura no es rentable. Entonces me quedo, ¿verdad?, en el rango marginal donde los costos de ellos son tan altos que no pueden atender esos negocios. Ahí entro yo. Proyectos de $60,000, proyectos de 100,000, proyectos de $200,000 que no son atractivos para la constructora Simán, ¿verdad? Ahí va a interesar un proyecto de 100 millones, 200 millones, 40 millones. Pero dedicar todas sus maquinarias para un proyecto de 80,000, de 50,000, no es que lo desprecie, ¿verdad? Sino que el costo que para ellos representa. Pero para mí, ¿verdad? Y yo soy el ingeniero, un maestro de obra y unos 15 operarios, para mí es un proyecto que me va a dejar por lo menos el 30 o 40%. Me van a quedar mis $20,000 de un proyecto de 50. Esa es plata, y es dinero. ¿Eh? Pero no para la empresa como a la que hago referencia, por poner un ejemplo, ¿verdad? La CPK y hay otras compañías grandes, ¿verdad? En este país, donde usted ve la construcción de esos edificios, ¿verdad? Que rápidamente los levantan bajo un enfoque antisísmico. Y ahí está, un país donde poco a poco va cambiando toda su infraestructura, bajo un concepto más dinámico. Entonces, tengo que diseñar, ¿verdad?, la estrategia más adecuada para poder sobrevivir. Y así cualquier empresa, cualquier iniciativa, yo tengo que conocer dónde me muevo para diseñar la estrategia que me permita a mí poder ser exitoso. Por eso es que la mala suerte y la buena suerte realmente no existen, ¿verdad? Lo que existe es una, dijéramos, buena estrategia, con honestidad y con transparencia.
Eso es todo, con buenos principios. Y no va a tener ningún problema para cualquier auditoría o rendición de cuentas que tenga que hacer. Y eso hace entonces que las empresas se mantengan en el largo plazo. Entonces, eso es verdad lo que hace la macro y la microeconomía. Se incorporan estudios, ¿verdad? Regionales derivados de la dimensión espacial, que son los que hoy llevan a analizar el mundo en regiones, en bloques, que finalmente se hablan de los bloques económicos y en el caso de Centroamérica, si bien es cierto, algunos tratados comerciales se han celebrado individualmente por cada país, pero en el caso de Europa, el, el acuerdo comercial pasa por un enfoque regional. Es decir, a ellos les es más atractivo ver a Centroamérica como región, no ver Centroamérica de una manera fragmentada, porque ¿cuánto es lo que El Salvador le puede comprar o le puede vender a Europa? ¿Cuánto es lo que le puede vender Honduras? ¿Cuánto es lo que le puede vender y comprar Guatemala, Panamá o Costa Rica? Entonces, es más rentable decir, bueno, Centroamérica nos puede comprar tanto y nosotros les podemos vender tanto. Ahí es donde entonces se vuelve más atractiva la cifra. Hablar de un tratado comercial El Salvador, Estados Unidos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto representará para Estados Unidos lo que ellos le venden a El Salvador? ¿Y cuánto es lo que ellos le compran a El Salvador individualmente? Habrán obviamente elementos, ¿verdad?, que salen fuera de nuestra comprensión para poder pensar que cuando se celebró ese tratado comercial entre El Salvador y Estados Unidos, habían otros intereses, no solamente los comerciales. Que incluso el presidente de Estados Unidos de esa época, creo que era el presidente Bush Jr., tuvo que presionar a los gobernadores para que dieran su voto para aceptar el Tratado de Libre Comercio con El Salvador. Creo que fue una medida de presionar a través de los fondos federales para poder apoyar en caso de catástrofes. El caso, por ejemplo, de New Orleans con las inundaciones, pues llega un momento en que ellos se declaran en emergencia y ese estado recibe ayuda federal para poder solventar esas crisis. O la Florida, ¿verdad? Cuando dijéramos es amenazada por los huracanes y todas esas cuestiones. O Texas, ¿verdad? Con sus temas de huracanes también, ¿verdad? Y genera daños, pues obviamente necesitan ayuda federal. Pues esas ayudas condicionadas a el voto, ¿verdad? Para darle viabilidad al tratado comercial de la potencia más grande del mundo con uno de los países más pequeños de la Tierra. Y entonces usted se pregunta, ¿y será tan importante eso? ¿Qué habrá detrás, pues? ¿Qué es lo que Estados Unidos ha visto en El Salvador estratégicamente que el gobierno tuvo que pasar esa situación para celebrarlo? ¿Será que las pupusas, el oroco, el ayote, es estratégico para Estados Unidos? Y se sentían que Rusia o China se podían apropiar de esa materia prima y que le podía afectar todo el equilibrio mundial. No, ¿verdad? Entonces es de pensar un poco más, ¿verdad? Para ver entonces qué es lo que pasó en aquel momento. Entonces el tratado sigue, pues, ¿verdad? Sigue.
Algunos analistas, especialistas en el área, dicen que hay incluso más ventajas a través de los acuerdos que existían, como el NAUCA, el SAC, que con los tratados comerciales que son asimétricos. Generan mucha barrera no arancelaria que meten problemas a nuestra industria. Pero bueno, son aspectos, ¿verdad?, que ya son parte de estudios ya no de pregrado, sino de posgrado, donde hay que ir ya entrando más a fondo, ¿verdad?, en ese tipo de temáticas para comprender más ampliada el funcionamiento de la economía a nivel regional y global, que es a lo que la dimensión espacial incorpora, y las nuevas estructuras de mercado que también se incorporan, ¿verdad? Todo eso, dijéramos, es parte ya de la economía contemporánea. Decíamos en la clase anterior, cuando los liberales agotan el modelo, que es evidente en la crisis mundial de 1930, de la depresión, el capitalismo agota ese modelo, entonces adopta otro modelo. El sistema capitalista es el mismo. Lo que pasa es que el modelo liberal ya no le resuelve. Llega hasta 1930. Lo que aportó Smith, lo que aportó Ricardo, Franco Stecksnay, Stuart Mill y otros, Malthus, todos estos señores, pero principalmente lo que ha sido Ricardo y Smith, llega hasta 1930. De 1930 en adelante, entonces aparece John Maynard Keynes y plantea un modelo keynesiano, de la intervención parcial del Estado en actividades estratégicas. Pero eso llega hasta 1970, donde se da otra crisis del sistema capitalista, donde ya el modelo keynesiano ya no le resuelve los problemas, ¿verdad? Es la crisis petrolera. La crisis petrolera y la drástica caída de la productividad del trabajo. Aparece entonces el enfoque neoliberal. Ese enfoque neoliberal retoma, ¿verdad? Retoma todo, ¿verdad? Todo lo que se había eliminado del liberalismo y le restringe la participación del Estado en la actividad económica. Ahí aparece entonces, ya los que plantean el enfoque neoliberal son Milton Friedman, von Hayek y la Escuela de Chicago. Los liberales eran Smith, Ricardo y otros. En el neoliberalismo son Milton Friedman, von Hayek y la Escuela de Chicago. Y estos plantean que el Estado debe de salir de la actividad económica, que es el sector privado el que tiene que tomar la dirección de la economía, la conducción de la misma. Y desde 1970 a la fecha, pues tenemos modelo neoliberal. El enfoque de la globalización, ya para el presente eso ya existía, porque con la crisis del capitalismo, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, verdad, para poder superar esas crisis? Si bien es cierto, el sistema funciona de una manera cíclica, como que fuera una onda senoidal, donde hay un auge, crecimiento, luego una desaceleración, luego una recesión, y luego una depresión, y luego empieza nuevamente con auge y crecimiento, y así, ¿verdad? Ciclos de 5 años, ciclos de 25 años, ciclos de 50 años, comportamientos que fueron analizados por economistas rusos, que le pusieron su nombre a esos ciclos, como el Juglar, Kripchen y Kondratiev, que permiten entender el comportamiento cíclico de la economía. Pero ya decíamos, ¿verdad?, que el enfoque global no se podía desarrollar por la confrontación Estados Unidos-Rusia. Hasta que finalmente Rusia desaparece y Estados Unidos toma el control comercial. Entonces,
vivimos, ¿verdad?, en un mundo globalizado. En aquel momento habían pros y contras y en la actualidad también hay pros y contras. Pero ya vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado por la tecnología de las comunicaciones, donde se produce, ¿verdad?, dijéramos, lo suficiente para poder erradicar condiciones de extrema pobreza. Pero lo que falta es diseñar políticas públicas que sean orientadas también al beneficio de las mayorías vulnerables, ¿verdad?, de las diferentes sociedades. Eso es lo que ha pasado. Entonces ya analizar la economía hasta el contexto actual, pues requiere de todos estos hechos que se han ido dando. Y estas ecuaciones, como por ejemplo el Y igual C más S y Y igual C más I, pues son las que van a permitir más adelante entender la afirmación que el ingreso es igual al producto. Y eso va a permitir el arranque del diseño de las ecuaciones que vamos a utilizar para medir el producto. Y que después se logran integrar en lo que se va a llamar el sistema de cuentas nacionales, Carta 3 revisada por las Naciones Unidas. Es el catálogo de cuentas que las Naciones Unidas promueve en todos los países para que estos presenten sus estados de resultados para que los organismos financieros internacionales que van a financiar una economía pues puedan entender cómo ésta se encuentra. Y entonces decir, bueno, sí, mira, esta es sujeta de crédito. Pero también vamos a ver, cuando estemos viendo el neoliberalismo como modelo, las estrategias para que ellos desarrollan, como son los programas de ajuste estructural, que descansan en dos políticas: la política de estabilización y la política de mejoramiento de la capacidad productiva, con el único propósito de ordenar las economías para que puedan pagar sus compromisos financieros, adquiridos a través del Fondo Monetario Internacional, principalmente, institución que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que viene a ordenar las finanzas de los países, pero también que éstas crezcan y honren sus deudas, no que se acojan a programas de condonación, que no es conveniente para nadie, pues, porque las instituciones están para prestar y para ganar, no para condonar. Es como si yo le diga a alguno de ustedes, mire, préstenme 100 pesos, ¿verdad?, y te voy a pagar el 10%, ¿verdad? Pasaron 6 meses y yo, me dijiste que no te puedo pagar, perdóname la deuda, ¿no? Perdóname, mochero, perdóname, no te voy a pagar. ¿Verdad? Te presto pisto para ganar, no para regalar. Algo así, ¿verdad? De una manera simplista, para entender por qué el Fondo Monetario presiona, y es uno de los principales que promueven el modelo neoliberal para ordenar las economías para que crezcan. Claro, hay efectos colaterales, ¿verdad?, donde la misma CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, propone lo que ellos llaman el enfoque de la complementariedad. Pero bueno, eso lo veremos ya en la parte, dijéramos, final de esta unidad. Bien, comentarios, jóvenes, alguna pregunta que quieran ustedes hacer antes de continuar con ya la parte de la definición de economía. Ajá. Acuérdense que para mí es importante la participación de ustedes. Dudas que tengan, algún concepto, alguna realidad que ustedes estén viendo y que digan, mire, esto parece, se está aplicando, esto no. Ingeniero, cuando dijo movilidad de la infraestructura, ¿se refería a cambios o dinamización, algo así? Sí, cuando yo digo que movilidad en la infraestructura, en la estructura, perdón, es movilidad en la estructura. Si es movilidad en la infraestructura, no, me estaba quizás refiriendo a movilidad en la estructura,
Es decir, las personas en economía tienden a crecer, a desarrollarse. Hay una movilidad en la estructura económica y social. Pero esa movilidad en la estructura económica y social por parte de los ciudadanos es a partir del aporte que cada quien le hace al sistema. Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cuál es mi aporte que le doy yo a la economía como operario? O veámoslo más en el contexto que estamos. Ustedes como estudiantes, ustedes tienen edad de trabajar, pero no trabajan. ¿Y por qué no trabajan? Por lo menos el 95%. Porque sus familias y el Estado, porque estamos en la universidad estatal, invierten en ustedes. ¿Para qué? Para que se preparen y se incorporen a la producción de una mejor manera, con mayor conocimiento. Si ustedes en este instante piden trabajo, si no tienen otra, dijéramos, habilidad que el bachillerato, pues seguramente el salario que van a ganar va a ser el mínimo. Si es en el sector industria, 300. Si es maquila, 295. Ahora, si alguien tiene, por ejemplo, idioma, maneja bien el inglés, francés, alemán, entonces se va a la otra maquila, ¿verdad? Ya no a la de confección, sino que a la de datos. Y en el call center, pues le van a pagar 600, 700, 1000, 1200. Dependerá qué es lo que él está aportando con su idioma, con su conocimiento. Entonces, el sistema remunera en función de lo que usted gana, de lo que usted le aporta, perdón. El sistema le aporta en función de lo que económicamente, el sistema económico le remunera en función de lo que usted le aporta a él con su trabajo. Porque el trabajo es una mercancía más. Entonces, como a este nivel, salario mínimo. Pues usted estudió, ¿verdad? Y resulta que usted ve larga la carrera y dice, no, pero voy a llevar una carrera técnica a la par. Y entonces se graduó de Community Management en las comunicaciones. Usted le van a dar trabajo de un mando medio en el área de la comunicación. Ya no va a ganar 300, a lo mejor gana 600, 700. La misma persona que hoy en este momento gana el mínimo, sacó un técnico en redes, en Community Management, y ya le pagan 700. Siguió estudiando y después de N años salió de la Nacional, ya como profesional ya no va a ganar 700, porque ya se va a encargar del área de comunicaciones o el área de marketing, y entonces ya resulta que gana 1500. Y aprende bien el negocio en la empresa donde está trabajando y dice, no, yo voy a poner mi propia iniciativa. Ya tengo los contactos, ya tengo acá, tengo las personas que pueden trabajar conmigo, los proveedores, los clientes. Y entonces monta su empresa y se vuelve empresaria. Y ya no va a ganar 1500, sino que va a ganar los 1500, que es el costo de oportunidad que usted está dejando de ganar por ser empleado, más lo que va a ganar siendo empresaria. 1500 más otros 1500, ya gana 3000. Y hizo buen billete, ¿verdad? Y logró llegar a las 7 cifras, ¿verdad? Al millón. Y usted dice, no, ya me siento cansado, ¿verdad? Voy a vender la empresa. Y mejor voy a ser inversionista. Voy a financiar las empresas. Y entonces usted, ¿verdad? Empieza a financiar. Se vuelve inversionista. La misma persona que como bachiller ganaba 300, hoy como inversionista está ganando 5,000, 10,000 dólares. ¿Cuál es entonces el elemento que le ha hecho a usted ascender dentro de la estructura económica y social? La movilidad social.
está vinculada a el aspecto económico. Al inicio, usted como bachiller venía todo escaneado, ¿verdad? En el bus, todo manoseado. Pero ya usted ya como profesional ya compró su carrito, ya pasó de una zona más popular a una zona más desinfestada, más exclusiva, hasta que ya llegó a un nivel donde ya hay más exclusividad. La misma persona que estaba como bachiller empezando ganando $300, ha ido evolucionando. ¿A partir de qué? A partir del aporte que le va dando al sistema. El sistema lo remunera. Y así va ascendiendo, va habiendo movilidad dentro de la estructura económica y social. Entonces, todo está en la mente. ¿Que las oportunidades son escasas? Indudablemente que sí. El espacio que usted está ocupando en este instante en nuestra universidad es un espacio privilegiado, que lo quisieran tener otros 20 estudiantes, pero que hoy usted lo tiene. Y de postre no paga nada, porque está becado y está exento de pago. La universidad lo único que le pide es que usted sus 24 horas, mientras dure su carrera, esté estudiando. No solamente viendo la videoclase, la separata, la diapositiva, sino ir a los libros de consulta que cada materia le está dando. ¿Para qué? Para marcar la diferencia en el mercado laboral. Porque lo mismo que usted hace, lo están haciendo los otros muchachos de las otras universidades. Y cuando llegue el momento de ir a pedir trabajo, el empleador se va a decantar por aquel que tenga las competencias. No le va a estar preguntando, mire, fundamentos de economía la pasó en tercera, en primera. No, no le importa. Lo importante es que usted tenga las competencias para salir adelante. O sea, estar preparado para cuando la oportunidad se dé. Por eso es que la microeconomía se interesa por la persona. ¿Para qué? Para que ésta pueda desarrollarse dentro del sistema. Entonces, de eso hablamos, ¿verdad? De movilidad. Si a mí me pregunta, pues sí, ya pasé por trabajo de operario. Empecé en la industria metalmecánica. Si yo no hubiera estudiado, allá estuviera. Pero yo miraba a mi jefe, al supervisor. Yo estaba en la máquina con la soldadura y el corte y todo eso, todo sudado, todo prieto, ¿verdad? Él en su oficinita, cafecito, ¿verdad? Leyendo el diario. Y a su salida, ¿cómo van? Hey, están atrasados, métanle. Y uno, hijo de puya. Pues sí, pero él había estudiado, pues. Él era técnico superior. Ah, dije yo. Ahí está, dije yo. Entonces yo después, ¿verdad? Dije, hablé con mi papá y le dije, mira papá, fíjate que yo quiero estudiar ingeniería mecánica a nivel técnico superior. Me voy a ir a examinar al ITCA, porque en esa época uno hacía examen de admisión cuando estaban los ingleses. Y hice mi examen, ¿verdad? Éramos como 2.500 estudiantes. Para ingeniería mecánica creo que iban como 800. Quedamos 44. Y los 44, gracias a Dios, nos graduamos de técnicos superiores en la ingeniería mecánica. No habíamos terminado cuando ya nos estaban pidiendo las empresas, Aeroman, Molsa, todas esas empresas. Entonces me fui a trabajar. Ya le dije, papá, mira, ya no voy a trabajar con vos, ¿verdad? Quiero probar. Dale, me fui a trabajar. Ya en la empresa yo era supervisor, ¿verdad? Tenía personas a mi cargo. Pero miraba que yo tenía un jefe, que era ingeniero. Y ese, su oficina de cristal, aire acondicionado, la computadora, su asistente le daba cafecito, pancito, ay, pingalamba, ya me voy. Qué chivo. Y todo negreando. Y yo, mira, tu turno se queda hoy, me entregas mañana a las 5 de la tarde, de la mañana. Ah, bye, punto. No, no me puedo quedar de mando medio, ¿verdad? Entonces, me metí a la Nacional a estudiar ingeniería. La cerraron por la cuestión de la guerra. Me fui a estudiar economía a la UCA, terminé, regresé porque mi pasión era la ingeniería, pero no podía estudiar otras carreras en el día porque yo trabajaba. Me fui al plan nocturno de economía, salí
Fui alumno de todos estos jesuitas, ¿verdad? Que mataron y otros que están por ahí. Y otros señores que aprendí mucho de ellos, como John Sobrino, ¿cómo se llama este otro? Héctor Lindo y varias personas, maestros que tuve. Terminé, regresé a la Nacional, me gradué, ya como profesional, ya pasé a un plano mayor. O sea, el mismo operario, ¿verdad? Mario Fernández como operario, ha ido evolucionando, pero ha sido por el conocimiento. Y yo estudié siempre en las instituciones públicas. Mi kindergarten fue un kindergarten nacional, el famoso kindergarten Mercedes Cortés Andino, bien me acuerdo. Un kindergarten nacional. De ahí estudié en dos escuelas, la Ramón Belloso y la Brasil. Después entré al Inframen, al tercer ciclo y al bachillerato. Fui la última promoción acá, donde está la Escuela España, donde está la pasarela por la universidad. Y de ahí entré a la Nacional. La única institución que pagué fue la UCA. En el ITCA solamente pagaba 6 colones al año. Y ahí teníamos profesores ingleses, franceses, japoneses, lo mejor de la Escuela de Ingeniería Mecánica Industrial y Eléctrica. Teníamos de profesores, lo mejor de lo mejor. Muchos ingenieros eran electromecánicos. De los que aprendí mucho, termodinámica y diseño de elementos de máquina, fue con el maestro Francisco de León, de la Escuela de Mecánica. Mi respeto para el maestro. Y otros maestros, ¿verdad? Que pues no los veo ahí en la U. A él sí lo veo. El mismo fulano, el mismo. Entonces se los planteo con hechos, ¿verdad? Con experiencia. Y no ha sido fácil, indudablemente que no. Indudablemente que no. Todo está en el esfuerzo, en tenerse fe, en aprovechar. Si sus padres les ayudan, aprovechen. Y si el Estado les ayuda con la institución, aprovechen. Porque eso marca, es el proyecto de vida que uno tiene para ganarse la vida. Los papás ayudan, pero al final lamentablemente ellos fallecen y se queda uno solito. Y uno entonces tiene que ver cuál es la herramienta que tiene para salir adelante en la sociedad. Por eso es que, como dicen muchos personas, el libro pesa menos que la pala. Entonces hay que aprovechar la oportunidad que hoy tienen como privilegiados ser parte de la élite intelectual de la educación superior. Y que este país, cuando uno lee, ¿verdad?, cómo van las cosas, pues tiene futuro. Y hay que estar preparado para ese futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente nos va a permitir salir adelante. Estamos. Entonces, a eso se refiere movilidad dentro de la estructura económica y social. ¿De acuerdo, señorita? Sí, es que yo, movilidad de la infraestructura, se lo escuché cuando usted mencionó a las empresas constructoras. Ah, pero es que entonces hablamos de que ellas se desplacen. Por ejemplo, imagínense un proyecto de construir 3 salones de clase, una cancha de basquetbol y el perímetro de la escuela. $80,000. Allá por Morazán. Empresas como estas que mencionaba, enormes, ¿va?, como CPK, Seaborning, Simán, van a mover y colocar hasta un ingeniero residente allá por $80,000. No, ¿verdad? No se mueven. No le entran a ese proyecto, pues. Ellos se van a mover por un proyecto de 40, 10, 20, 15 millones de dólares. Una carretera, ¿qué? Un hotel, un edificio de apartamentos. Pero difícilmente, ¿verdad?, en un proyecto de eso. Ahí es donde entran las empresas pequeñas que yo decía. Si usted como ingeniero civil, ¿verdad?, y tiene su maestro de obra y tiene 15 operarios, un par de picas, ¿verdad?, todos porraciados, pero se mueven. Ese proyecto de $80,000, buen proyecto. Que al final le deje 30,000 para usted. Que invierta 50,000. Un negocio. Ya la hizo. Uno de esos cada 3 meses, 4 en el año. Pero que sale de aguas.
Pero 4 de esos, o sea, 8, 16, 30, $320,000 para una compañía como esa, no es atractivo. Por eso es que la movilidad de la empresa no se va a mover, pues. No va a armar su campamento, ¿verdad? Para poder hacer el proyecto. Pero uno sí, ¿verdad? Si yo fuera una empresa constructora de ese tamaño, pequeñita, y me sale un proyecto, ¿cómo que no lo voy a hacer? Claro que sí. Que venga a mi casa cada 15 días, pues no hay problema, ¿verdad? Pero sí que hay billete, ¿verdad? Que me va a permitir desarrollar. ¿De acuerdo? A eso me refería. Ok. Ingeniero, ¿Sí? disculpe la molestia, No, no, genio. pero creo que en donde nos encontramos, donde vamos a comenzar, ya lo vimos el lunes. Nos quedamos después en el tema de por qué la economía es una ciencia. Sí, ahí no habíamos quedado en Yo por ahí general. les pregunté temprano. Ay, pero ustedes interrúmpanme. Porque como yo lamentablemente no puse una marquita, ¿verdad? Donde me queda, pues les pregunto. ¿Verdad? Vaya, pero bueno, repasamos, ¿verdad? Más de una hora repasamos, pero es importante estos aspectos, ¿verdad? Porque nos permiten tener claro al final para qué nos sirve todo esto, pues, sino para poder tener criterio y saber hacia dónde vamos y aprovechar lo que tenemos. Bien, creo que las consultas pues, y preguntas han quedado solventadas. Llegamos a esta parte, ¿verdad? Donde decíamos, ya habíamos dado una definición de la economía, como de sus orígenes, una primera definición. Habíamos hablado también del enfoque subjetivo y objetivo. Habíamos dado una definición, la de Engels, que es la objetiva, así como también la de Robbins y la de Samuelson y Nordhaus, que la podemos encontrar en el libro de economía de estos señores. Y también, ¿verdad? Algunos definiciones, como la de Alfred Marshall, tomamos nuevamente a la de Friedrich Engels, que no le hemos puesto autor, y nos hacíamos las preguntas, ¿verdad? Que en las definiciones anteriores se expresó que la economía es una ciencia, pero ¿qué características debe de cumplir para que se considere ciencia? ¿Y qué tipo de ciencia entonces va a ser la economía? Entonces, reflexionamos que para que una disciplina se le considere como ciencia, debe de cumplir con ciertos requisitos. Tal es el caso de la ciencia económica, que va a reunir ciertas características. En primer lugar, para que la economía se considere una ciencia de carácter social, tiene que cumplir, en primer lugar, aplicación de un método de estudio. Y ese método de estudio tiene que cumplir con lo que la metodología científica plantea, que es la observación del fenómeno, la recolección de la información, la formulación de la teoría y la comprobación. ¿Ya? Eso es lo que establece. Es una ciencia joven, pero su historia es muy larga y se remonta desde la antigüedad grecorromana. Todos esos elementos que hemos ido entonces nosotros identificando en estas etapas nos permiten entonces poder establecer de que tiene que haber, para que esta sea considerada una ciencia de carácter, metodología científica, aplicación de un método de estudio, que pasa por estos 4 aspectos. Veámoslo como un ejemplo. Si yo analizo 2 variables, que estas son como las más fáciles para poder comprender esto. Pueden ser otras, pero vamos a tomar esta. Porque podría tomar las de indiferencia, ¿verdad? Pero voy a irme por las variables precio-cantidad.
Esas dos variables analizadas en el mercado desde el punto de vista del consumidor. Y entonces me voy a la observación. ¿Cómo se comportan las personas ante las variables precio-cantidad de los distintos bienes y servicios que se ofertan en el mercado? Y entonces observo a las personas. Y empiezo a recolectar información que me está diciendo de que las personas compran más cuando los precios son más bajos y compran menos cuando los precios son altos. Eso me lleva a formular, ¿verdad?, una relación entre las variables precio-cantidad. Y esa relación va a ser una relación inversamente proporcional entre P y Q, el precio y la cantidad. Grafico, ¿verdad?, esos pares ordenados precio-cantidad que observé, por ejemplo, de los tomates, ¿verdad? Cuánto las personas compran más cuando les dan más producto. A lo mejor un camión le da 15 tomates, el otro le da 20, el otro le da 10, el otro le da 15, 18, 24. Ajá, entonces la gente compra más en aquel lugar donde le dan más tomates. El precio es más barato relativamente por tomate. Entonces empiezo a graficar esos puntos y veo cómo van variando los precios. Y entonces suavizo la gráfica y la aproximo a una línea recta. Y veo que esa línea recta tiene una pendiente negativa. Y esa pendiente negativa, porque esos puntos los he llevado a la ecuación general de la línea recta, llego al mx más b, veo yo entonces que esa m, ¿verdad?, la pendiente es negativa. Y esa pendiente negativa lo que me está diciendo es que la relación entre la variable precio-cantidad es inversamente proporcional. Lo que yo he observado, derivado de la recolección, y he logrado formular una teoría y he llegado a formular una ley. Que las personas van a comprar más cuando los precios sean más bajos. Y van a comprar menos cuando los precios sean altos. Y lo puedo comprobar, ¿verdad? Meto datos de otros productos en esta ecuación de comportamiento y me va a pegar. La misma variable es precio-cantidad desde el punto de vista del empresario, del que produce. Y resulta que después de observar a los empresarios, sucede que la información recolectada me dice que los empresarios, los productores, están dispuestos a colocar en el mercado la mayor cantidad de productos cuando los precios sean los más altos. Y van a colocar menos productos cuando los precios sean bajos. Entonces vengo, grafico los puntos en un plano precio-cantidad, suavizo y aproximo, y me da una ecuación, y la llevo a una ecuación general de la línea recta, pero con pendiente positiva, que me va a estar diciendo que la relación entre la variable precio-cantidad es directamente proporcional. Y eso me lleva entonces a formular una teoría que va a decir que los empresarios van a colocar más productos en el mercado cuando los precios sean los más altos y van a colocar menos productos cuando los precios sean más bajos. Las mismas dos variables, precio-cantidad, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del vendedor. Me llevo a las dos gráficas y las coloco en el mismo plano, precio-cantidad. Y veo cómo se comportan simultáneamente. Y veo que una gráfica tiene pendiente positiva y la otra tiene pendiente negativa. Entonces me hacen como una X. Y se cortan. Ese punto donde se interceptan va a representar para mí el equilibrio del mercado.
porque los intereses de los compradores como de los vendedores han conciliado. Y ese punto me dice, porque es un par ordenado, que tanto compradores como vendedores están dispuestos a comprar esa cantidad a ese determinado precio. Entonces ya encontré el equilibrio. Fíjense hasta dónde voy ya. Analicé el consumidor, analicé el productor y ya llegué al mercado. Porque el mercado se define como aquel lugar donde compradores y vendedores interactúan. Puede ser un mercado virtual. No necesariamente va a ser un mercado así como el de la Sacamil o el mercado central. No necesariamente. Puede ser un mercado virtual. Eso lo vemos, ¿verdad? Hoy en día, cómo ha cambiado la forma de hacer negocios. Mercados virtuales. Compra y lleva las cosas. Delivery. Entonces el mercado al final se define como un lugar donde compradores interactúan. Puede ser físico o puede ser virtual. Entonces, a eso me lleva, ¿verdad? El combinar las dos ecuaciones. Entonces, ahí veo yo que entonces la ciencia social de la economía cumple con ese primer punto. ¿Ya? Luego me dice que formula leyes, principios o teorías sobre esa teoría. Ya lo vimos, ¿verdad? A partir de la relación inversamente y directamente proporcional entre las variables precio Q, establecí ecuaciones de comportamiento. Analicé el mercado. Por lo tanto, puedo formular leyes, principios sobre esa teoría que van a tener consistencia lógica, pertinencia y predicción de fenómenos. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces quiere decir que si yo produzco tanto, entonces podría tener tanto de ingreso. ¿Cuánto podría yo vender el otro año? Entonces, como ya tengo datos, ¿verdad? Datos de ventas del año 1, del año 2, del año 3, yo puedo perfectamente proyectarlos. Puedo utilizar un método de pronóstico, el más sencillo, mínimos cuadrados. Y entonces ¿cuánto puedo vender en el año 4, en el año 5, en el año 6? Y comparo si tengo capacidad instalada para poder producir. Ya digo, pues sí, le voy a dar. Y los precios, fíjate que voy a proyectar los precios, porque tengo precios del producto en el año 1, el año 2, año 3. Proyecto los precios. Mira, fíjate que se va a comportar de esta manera. Quiero ser más sofisticado, ¿verdad? En la proyección de los tales precios, le meto un software, un SPSS. Meto en el SPSS los datos, ¿verdad? O algunas variables de estacionalidad. Ahí el sistema me dice. Y proyecto los precios. Pues no, mira, que tomando en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? Es negocio. Entonces puede perfectamente proyectar y predecir qué es lo que va a pasar. El mercado, mira, va a estar estable. Entonces cumple, ¿verdad? También con formulación de leyes y principios sobre esa teoría. Tiene multitud de enfoques y planteamientos de diversas índoles y existen varias escuelas y corrientes. Porque aquí ya se dan entonces cuestiones de enfoque, ¿verdad? Pero va a depender de cuál va a ser la metodología que usted esté utilizando. Sin embargo, bajo un enfoque o bajo un modelo vigente, como es un modelo neoliberal, pues obviamente que sobre esa base tengo que trabajar, pues. No voy a estar pensando en un modelo de economía social de mercado, o voy a estar pensando en un contexto donde esté un modelo de la síntesis, por ejemplo, fiscalista, posfiscalista, o el modelo de Harrod-Domar, ¿no? ¿Verdad? Tengo que estar en el contexto. Y sobre esa base, entonces, aplicar lo que debo de. Y también tiene un objeto de estudio bien delimitado, que es el problema económico, el cual define, ya se lo había dicho yo, que este modelo económico se define como las necesidades ilimitadas y crecientes. Bueno, yo lo voy a agregar después en la presentación. El problema económico se va a definir como las necesidades ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que emiten diferentes usos.
Y aquí hay una palabra clave, escasos, escasez. Y decía que en economía el concepto de escasez no está directamente asociado a la falta de, sino que está asociado a una relación de medios afines. ¿Y qué medida los medios que yo tengo van a satisfacer los fines que yo persigo? Y tengo que partir de las necesidades básicas, ¿verdad? Es decir, una necesidad de sed. Es una necesidad que la voy a satisfacer tomando agua. Y ahí se acabó todo. Pero resulta que el sistema es hábil para crear una serie de necesidades ficticias. Y le dice que no, mire que la sed usted la puede satisfacer con este refresco, con estas bebidas carbonatadas. O sea, con toda una gama de productos. Pero al final, en esencia, el ser humano satisface la necesidad de sed con agua. Sin embargo, ahí es donde vemos todos los productos, ¿verdad? Que el sistema va creando necesidades ficticias. Transportarme. Pues sí, si yo vivo acá, trabajo aquí en San Salvador y vivo en Santa Ana, pues yo necesito transportarme, ¿verdad? Lo podría resolver fácilmente con el servicio público. Pero no, ¿verdad? No, mire, usted vaya cómodo, ¿verdad? En su propio vehículo, lo vamos a financiar. ¿De acuerdo? Puede resolver con un vehículo de unos nuevos, hablemos del mercado nuevo, ¿verdad? Unos, ¿qué? $10,000. Pero no, ¿verdad? Le meten una todoterreno o un pick doble cabina todoterreno de $32,000 de contado. A una tasa del 7,99 a 96 meses. Y usted dice, ay, me sale bien, ¿verdad? Porque te gasto tanto más para trabajar. Ya está cayendo en otro bien sustituto del transporte público, pero que ya es producto del sistema. ¿Eh? Y entonces ahí usted dice, lo mismo me va a llevar un vehículo más económico que un vehículo sumamente caro. Habría que ver cuál es la necesidad que yo tengo de comprar un transporte y para qué yo lo quiero. Entonces, ahí es donde entra el tema de la escasez, pero no es la falta de, sino una relación de medios afines, pero identificar la necesidad y cómo la voy a resolver. De ahí el sistema le va a poner una serie de alternativas, que ya son producto de la actividad comercial para poder vender. ¿Eh? Entonces, muchas veces compramos y realmente no lo necesitaba, ¿verdad? Algo más económico me hubiera resuelto. Pero ya estuvo, ya firmé, ¿verdad? Entonces, tiene un objeto de estudio bien delimitado, que es el problema de manera general. Y ese problema va a ser resuelto, como ya lo miramos anteriormente, bajo un enfoque socialista, bajo un enfoque capitalista. Pero lo voy a resolver, porque cada una de estas tiene todo su marco institucional para poder generar todo el soporte que permita poder administrar adecuadamente el resultado de la producción, que es la riqueza. Lo único que en el sistema capitalista tiene una naturaleza privada y en una economía socialista una naturaleza pública. Habría que ver, ¿verdad? Pero son formas de cómo la sociedad se va a organizar en un determinado sistema para poder resolver el problema económico. No modelo, sistema. Ya dentro del modelo, dentro del sistema va a adoptar un modelo que va a ser de más efectividad. Y es a lo que pues estábamos haciendo referencia.
En términos un tanto más sencillos, pero también para poder ir teniendo algún esquema que nos facilite ir comprendiendo todo este montón, ¿verdad? Esta cantidad de conceptos, irlos mostrando en un esquema que nos facilite la comprensión. Es economía para poder afirmar que es ciencia, cumple con esos aspectos, pero también nos permite poder hacer una división de ese conocimiento en 3 divisiones. La economía descriptiva y la teoría económica, que forman lo que se llama la economía positiva. Y la política económica, que va a ser la economía normativa. La economía descriptiva es la que en alguna medida yo he estado explicando cuando explicaba la metodología científica. Voy a observar, voy a recolectar, y eso va a permitir que sean los insumos que la teoría económica requiere para poder establecer leyes, principios, modelos, paradigmas, coyunturas que permitan entender el funcionamiento del comportamiento del sistema económico. La política económica va a ser el mecanismo, como acá se dice, una economía normativa, que va a permitir poder intervenir en la actividad económica para su buena conducción. Y ella se va a alimentar de la economía positiva, es decir, de la economía descriptiva y de la teoría económica. La política económica se alimenta de ella para poder plantear una economía normativa. Es decir, que ante los problemas que el sistema pueda tener, la política económica va a proponer soluciones, mecanismos de solución. Claro, los problemas son diversos. Pueden ser problemas en el área educativa. El problema que tenemos actualmente, que el promedio educativo estaba en 5.5 años de escolaridad. Con 5.5 años de escolaridad, ¿a qué podemos aspirar? ¿Cuáles son las inversiones que podemos traer a nuestro país? Aparte de la maquila de la confección y la maquila de datos, pues necesitamos más recursos humanos capacitados para poder traer procesos más intensivos en tecnología, en capital, que en mano de obra, con operaciones básicas. Y eso va a permitir una mejor remuneración al operario. O sea, el valor hora, por ejemplo, actualmente acá en nuestro país, tomando el sector manufactura, 8 horas diarias, con un salario de 10, anda por 1.25 la hora. Nosotros en la industria en la que nos movemos con la empresa, pagamos $3 la hora a los operarios. Jornada de 40 horas semanal, ellos ganan 120. Pero el ministerio establece un límite de 60 horas, o sea, el tiempo adicional, el tiempo extra. Entonces los bichos no trabajan 20 horas más, son otros $60 que ellos ganan, pero que no es que trabajen, dijéramos, las más de 8 horas, trabajan tal vez 9. ¿Pero por qué? Por la productividad. Entonces en la productividad ellos están más arriba del 100% en la curva de aprendizaje. Entonces ellos ganan más, ganan 60, ganan hasta 80 horas semanales, pero no trabajan 60, 70, 80 horas. Trabajarán 50, pero tienen una alta productividad por el equipo,
por las herramientas que ellos tienen que les permite ser más eficientes. Se les da capacitación para que no pierdan el tiempo. Les dice, mire cuánto tiempo pierde usted platicando. Yo no es que lo quiera aislar, pero mientras usted está platicando, usted no está ganando. El otro sí. Ah, sí, ¿verdad? Claro, usted sí, haga su... Platique, ¿verdad? Unos minutos ya y siga trabajando para romper la rutina. Entonces la gente se vuelve eficiente. Si tuviéramos niveles educativos más altos, aquí tuviéramos ensambladoras de automóviles, ensambladoras de otros productos más sofisticados. Vinieran las empresas a instalarse sin mayor reparo. Les voy a contar, en 1960, de acuerdo a lo que yo he leído y he consultado, he tenido la suerte de platicar con gente, ¿verdad?, que ha sido empresaria de gran nivel y inversiones, experiencias que mi papá me contaba, ya lamentablemente él ya falleció, es el fundador de la empresa nuestra, 46 años de funcionamiento, pero una experiencia que a mí me llamó la atención fue cuando la Isuzu Motors quiso montar una planta de automóviles aquí en El Salvador. Y ya tenían la ubicación en la zona de Acajutla, aprovechando el puerto. Iban a hacer mejoras. Y estaba todo el estudio. Pero no se pudo desarrollar por una simple y sencilla razón. Que no habían los suficientes profesionales en el área de la ingeniería, así como mandos medios técnicos y personal especializado. 1960. Las carreras que ustedes estudian, ingeniería mecánica, eléctricas, industrial, química, alimentos, son de 1966, del cambio que se dio en 1960. Antes solamente habían ingenieros electromecánicos e ingenieros civiles. Ingenieros electromecánicos que cursaban 90 asignaturas de las que actualmente llevamos. Un ingeniero electromecánico era ingeniero electricista, ingeniero mecánico, ingeniero industrial, ingeniero químico. 90 materias. Y con el mismo rigor, señores. Es como que usted esté llevando las 4 carreras esas. Creo que solamente habían graduados como 22, 24 ingenieros. Ahí están los registros en la carrera académica. 24 eran. De los cuales yo conocí algunos, ¿verdad? Yo conocí a Roberto Frati Hillerman, un ingeniero electromecánico exitoso. El ingeniero de León es ingeniero electromecánico. Y otros, ¿verdad? Ingenieros, pero no alcanzaban para poder ir a trabajar en una fábrica de automóviles. Entonces fue hasta 1960 que dentro del modelo industrial de sustitución de importaciones se piensa en que para poder aprovechar esas oportunidades de montar una planta de automóviles en El Salvador, pues deberían de tenerse todas las opciones de ingeniería. Y así es como aparecen las ingenierías a las cuales he hecho referencia. Ya ingeniería en sistemas informáticos es de los años 90. Es la más tierna. Pero las demás son de los años 60. En el caso de la Escuela de Ingeniería Industrial, los que la fundaron fueron los ingenieros Roberto, el ingeniero Edgardo Suárez Contreras, que era un ingeniero civil graduado de la Universidad de Harvard o Stanford, creo, graduado en una maestría en procesos en España, y el otro ingeniero era don Ricardo Floresena, él era el de Harvard, creo, o Stanford, uno de los dos, que fueron los que le dieron vida a la ingeniería industrial y contribuyeron a formar las otras carreras tal como las conocemos hoy. Entonces, de 1966 parten las carreras de ingeniería como las conocemos. Los técnicos aparecieron en el año 1970, cuando aparece el ITCA.
como el Instituto Tecnológico Centroamericano, administrado por el gobierno de Inglaterra, para toda Centroamérica. Yo estudié allí en el año de 1978. Tenía compañeros de Centroamérica, guatemaltecos, dominicanos, panameños, nicaragüenses. No pagábamos nada, el gobierno de Inglaterra pagaba todo. Pero en 1960 no había nada, entonces no se pudo desarrollar la planta de automóviles en 1960, porque no habían ingenieros y no habían técnicos. Traerlos de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala no tenía sentido. Se encarecía, dijéramos, el costo de recursos humanos. Porque no iban a ser dos, iban a ser por lo menos unos 2.000, 3.000 ingenieros, unos 4.000 técnicos para montar una planta que abasteciera toda Latinoamérica y Estados Unidos. Se fue para México, a Coahuila, ahí está funcionando la planta de Isuzu. Entonces, ¿por qué? Por el nivel educativo. Hoy creo que ya mejoró con mejoras en el índice de desarrollo humano de la gestión de Sánchez Serén, de las pocas cosas que podemos ver desde el gobierno. Hubo un mejoramiento del IDH. El nivel académico no es real, la mejora promedio, por las grandes deficiencias que los estudiantes tienen, especialmente en el sector público, porque también el sector privado se ha visto deteriorado. Los profesores que más están pensando en la jubilación que en preocuparse por dar conocimiento actualizado a sus estudiantes en los colegios privados. No todos, algunos. O sea, muy mercaderes de la educación. O sea, no vamos a comparar. Y también porque la formación de los docentes se ha deteriorado. Cuando yo estudié, tuve el privilegio de tener profesores que les llamaban profesores normalistas, porque había la famosa escuela, la formadora de maestros, la normal, donde se preparaban maestros, y eran maestros integrales. Yo tuve maestros de ese nivel en el sistema público. Eran maestros bien preparados. Hoy no, ¿verdad? Hoy tenemos profesores que realmente dejan mucho que desear. Entonces las bases en las áreas de las ciencias, como la matemática, la física, son deficientes, y por eso es que la facultad tiene que estar metiendo la mate 0 y la física 0 para nivelar a los que logran pasar el filtro del examen de admisión. Pero luego hay que pulirlos, ¿verdad? Porque vienen demasiado duros, ¿verdad? Entonces hay que pulirlos para que ellos logren nivelar todo el área de la matemática y la física, que es los principales coladores que en la facultad hay. Pero no es producto de los muchachos, es producto del sistema. La universidad busca una solución. Y es la solución que se ha encontrado en la facultad para nivelar el conocimiento en física y matemática. ¿Para qué? Para seguir formando más ingenieros, más profesionales en esa área, para poder enfrentar, ¿verdad?, la demanda educativa del sector productivo. Porque se necesitan más ingenieros. Alguien dirá, no, porque salen bastantes. No, demasiado. Por lo menos de nuestra universidad salen muy pocos. Y nosotros cubrimos todas las carreras de ingeniería, las rentable o no rentable. O sea, hay materias que llevan 2 estudiantes. Pues. ¿Cuánto cuesta en una universidad privada tener un profesor para 2 estudiantes? Le sacan $10,000, $5,000 a cada estudiante para que se la den. Acá no, en la nacional no, ¿verdad? Ya cuando están en los últimos años le escriben 7 y se retiran 5 y dejan a los 2 que le querían llevar. Pero inscribieron y se quedan y le van a dar. Entonces, pero es un costo demasiado alto y son muy pocos los estudiantes que estamos graduando. Ingeniería, una foto de graduados de ingeniería mecánica, un estudiante y 3 asesores que quieren salir, ¿verdad? Son más padrinos que estudiantes. O en eléctrica. En industrial en vez se hacen tan donas, ¿verdad? Pero cuando usted le pregunta el carnet,
unos hasta con fiesta rosa, ¿verdad? Con 3, 4 Champions, ¿verdad? Con 2, 3 mundiales. Pero igual así es, ¿verdad? Entonces, se necesitan profesionales ante un problema educativo para resolver un problema en la industria. Entonces, la política económica va viendo esos problemas y va buscando cómo resolver, ¿verdad? A través de todo su instrumental que la macro y la microeconomía le da para buscar lo más adecuado. Por eso es que todo el conocimiento teórico sirve para formular soluciones. Una alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, las evaluamos y tomamos la mejor, que nos va a resolver el problema. Entonces, si usted se fija en la estructura del gobierno, resulta que está el ejecutivo y una serie de ministros. Hoy entiende por qué esta estructura: el gobierno y ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Gobernación, ministro de Seguridad, ministro del Ejército, ministro de Vivienda, ministro del Turismo y un montón de ministros. ¿Pero por qué? Porque los diversos problemas que se presentan se concentran en esos ministerios y las soluciones de política económica van a ser bien distintas a las que pueda darse en un problema educativo, a las que se puedan dar en un problema de seguridad o un problema de salud. Que si bien es cierto, al final están relacionados, pero tienen que ser soluciones más específicas por cada área. Y ahí es donde la política económica va siendo efectiva, brindando soluciones a problemas puntuales que se puedan presentar. Por ejemplo, el sector manufactura, ¿verdad? Y cuando uno ve que apenas llega con un 24% del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que le falta a nuestro sector industrial para que pueda aportar más? Y cuando vemos la composición, nos damos cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas son casi el 86, casi el 90% de establecimientos. Procesos más intensivos en mano de obra que en capital. Es decir, que el 90% del empleo pasa por las micro, pequeñas y medianas empresas. Son sumamente estratégicas. Pero tienen dificultad para entrar en los mercados internacionales, cosa que la gran empresa lo hace, pero representa apenas un 10%. Y otro 10% en generación de empleo. Entonces, ante una situación de esa, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar más, ¿verdad? A todas, obviamente. No solamente vamos a decir, bueno, apoyemos a la micro, pequeña y mediana, olvidemos de la grande. No, al contrario, hay que apoyarla para que crezca más, se fortalezca, genere más empleo y genere tecnología. Tecnología porque esta accesa al primer mundo. Y esa tecnología del primer mundo, cuando entra a nuestro país, en esas grandes empresas, se va, dijéramos, expandiendo el conocimiento a todos los demás sectores. Nosotros, por ejemplo, como nuestra empresa, tuvimos alianzas estratégicas con Mercedes-Benz, con Land Rover, con Audi, y fuimos a las plantas de fabricación. Pero hoy ya no tenemos esas alianzas, pero ese conocimiento nos servía a nosotros para modificar nuestros procesos, para modificar lo que hacemos. Entonces, el conocimiento, ¿verdad? Cuando una empresa accesa al primer mundo, accesa el conocimiento y lo puede entonces difundir. Esa es la importancia, ¿verdad? También de apoyar a las grandes empresas, no tener aquella visión torpe, decir, no, tienen dinero, hay que lo hagan ellos. No, momento, ¿verdad? Hay que pensar, ¿verdad? En que de eso se van a beneficiar las medianas y las pequeñas empresas, y las micro también. Entonces, se resuelve, ¿verdad? De esa manera, a través de una política industrial. Y usted, la política industrial, va a ver que se requiere que el Estado desarrolle, por ejemplo, el tema de la metrología, en el tema de pesas y medidas.
que quién certifica que lo que exportamos realmente eso es. O la calidad de los productos en la industria de la confección. ¿Quién me garantiza que estoy cumpliendo con materia prima A, que cumple con los estándares de la flamabilidad, del peeling, de la dureza, del color? ¿Eh? No voy a estar mandando las muestras al Bureau Veritas en Guatemala o al otro laboratorio Intertex. Si hay alguien que trabaja en confección, corríjame, sé que es Bureau Veritas, pero hay otro laboratorio que se me olvida, que es donde se mandan las muestras para poder garantizar que las telas que se están utilizando en una determinada producción sea lo que realmente el cliente quiere, que sea materia prima A. Entonces, el gobierno tiene que tener laboratorios para que las medianas y pequeñas empresas puedan realizar esas pruebas para poder penetrar mercados regionales e internacionales, aprovechar los tratados de libre comercio. Entonces, así como en aquel momento había una deficiencia de profesionales, pues hoy, ¿verdad? Estamos ante ya profesionales diversos. Hay un estudio de la Universidad de El Salvador en los INTAUES, los Institutos Tecnológicos de la Universidad de El Salvador, para formar técnicos en las sedes universitarias, para resolver los problemas propios de cada región. Ojalá, ¿verdad?, que hoy con la ampliación de las sedes de Chalatenango y Morazán, con el apoyo del TEC de Monterrey, se logre, ¿verdad?, dar una respuesta que es lo que realmente este país necesita. Para poder entonces aspirar a inversiones que requieren recursos humanos más calificados. Entonces yo considero que si esos problemas se logran identificar y se dan soluciones efectivas, pues este país a la vuelta de unos 10 años va a ser otra cosa. Taiwán en 25 años se transformó de ser una economía subdesarrollada a la potencia que es actualmente. Entonces lo mismo le puede pasar a este país, si las cosas se hacen bien. Si las cosas se hacen bien. Entonces, si un salvadoreño triunfa en Estados Unidos, triunfa en Europa, porque tiene las condiciones, entonces si le damos las condiciones acá en nuestro país, esas personas van a triunfar. Porque yo he pasado por esa experiencia. He visto cómo personas, ¿verdad?, y uno mismo se desenvuelve perfectamente en el primer mundo. Yo he trabajado en Estados Unidos y he estudiado en Japón. Y entonces cuando yo estaba en Japón, ¿verdad?, el gran miedo que tenía, y de la U, ¿verdad?, de la U, ¿verdad?, hijo de saber, si la voy a... Y miraba ahí los currículos de los otros cheros cuando estaban presentando, ¿verdad?, que de Stanford, que el TEC de Monterrey, de la ¿cómo se llama?, UNAM, de hijo de puya, yo y Marito, ¿verdad? Pues ya la saberba, ingeniero, ¿verdad? Pues a la hora de los sopapos, ¿verdad?, sobreviví, salí adelante. Mi proyecto estuvo entre los primeros 5, fui el tercero, cuando otros colegas que iban conmigo, otros dos salvadoreños. Nuestro proyecto fue el tercero. ¿Verdad? Y entonces, pues sí, la competencia y la competitividad que tenemos acá, que no dormimos por salir adelante. Entonces tenemos la base. Si nosotros estudiamos a conciencia, tenemos la base para poder desenvolvernos en cualquier parte del mundo. Todo está que tengamos las condiciones. Entonces, si en este país las condiciones se dan, este país puede cambiar en 20 años. Entonces, pero claro, ahí es donde entra todo el conocimiento de la política económica con todo su instrumental para resolver problemas. Y ahí es donde entra la estructura, ¿verdad? Los problemas en la educación, los problemas en la salud, los problemas en el medio ambiente, los problemas en la industria, los problemas en la seguridad, los problemas en la seguridad nacional, los problemas de vivienda, los problemas en el turismo. Y ustedes ven, le están apostando al turismo. Pues sí, pero ¿por qué? Porque es una industria que no contamina.
Es una industria que si tomamos los datos que tenemos, la idea es que un turista se quede 15 días en el país, que gaste $100 diarios. Son $1.500 que entran como divisa directa al consumo. Y si entra 1 millón de turistas al año, multiplique 1.500 por 1 millón. Sería cuánto dinero el que entra en materia de turismo. Por eso es verdad que países como Qatar han emigrado al turismo. Qatar hoy es un complejo turístico. Aparte de ser un centro financiero, pero va por esa vía. Entonces acá si se desarrolla un turismo como debe de ser, y teniendo datos, y viendo los datos de las personas que visitan o han visitado el país en condiciones sin pandemia, pues que no llegamos al millón, pero que realmente sea efectivo, medio millón, y que realmente gasten $1.500 en 15 días, ya estuvo. Algunos gastan más. Pero lo que se requiere es que ese dinero llegue a los locales como las ventas de artesanías, los locales donde se vende en la playa las mariscadas, el pescado, donde se va a generar crecimiento endógeno. Porque los grandes hoteles de Cameron y otros, pues sí, ya tienen un mercado cautivo. Pero donde se necesita que llegue el billete es a la gente. Y que mejore su local, que lo ponga más bonito y que lo arregle. Y entonces esa persona va a crecer, va a ascender dentro de la estructura económica, va a tener dinero. Pero tiene que también reconvertirse, mejorar el local, ser más aseado, dar una mejor imagen. Y todo eso va a atraer al turista a que usted se vaya quedando. Miren Antigua Guatemala. En Antigua Guatemala usted puede ir, se puede hospedar en un hotelito de $10 diarios. Y hay hasta de $7 y son bastante desinfestados. ¿Por qué? Porque usted solo llega a dormir. Todo el día anda afuera. Para acá, que usted le encuentra de $10 aquí en San Salvador. Ni el oso vale $10, entonces. Esa es la pequeña gran diferencia. Entonces, si usted tiene un hotelito, un hostal, $10, $15, bien bonito, bien aseadito, bien ordenadito, usted pasa full. Pasa full. Eso es, pero hay que mejorar la infraestructura. Hay que tener visión de empresario. Porque el crecimiento en el turismo va para un crecimiento de tipo endógeno, no exógeno, endógeno. Y eso va a permitir entonces que se desarrolle todo ese tejido social, se fortalezca. Entonces, eso me lo resuelve la política económica viendo la aplicación, ¿verdad? Ya en el plano real. Bien, 9:47, hasta nos pasamos, jóvenes, ustedes no me avisan. ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Ajá. Jóvenes, o ya se me durmieron, ya se fueron, ya me abandonaron. Tengo 119, como 125. Deberían haber aquí más de 200, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir, jóvenes? Creo que todo está claro, ingeniero. Vaya, pues acuérdense que necesito que lean también, ¿verdad? Porque acuérdense que me importa que amplíen su capacidad de análisis. Eso me importa. Acuérdense que es un curso de economistas, pero tenemos que ampliar. Ingeniero, no está la capacidad. presentación en la plataforma. Tengo que subirla. Hoy la voy a hacer. Es que como acuérdense que subo la diapositiva para los dos grupos, ¿verdad? Hoy lo voy a hacer hoy en la noche, porque no he subido ni la de lunes, solamente la videoclase, están los links. Que esperaría que Walter o el otro colega que me ayuda acá me manden el link para poderlo compartir. ¿De acuerdo? Y también que me vayan ya en esta semana, que sería la última, para la conformación de los grupos del trabajo de investigación.
Los de emprendedurismo entiendo que lo están manejando con el ingeniero Josué, ¿ya? Porque el emprendimiento es como una unidad, ¿verdad? Más, pero que se maneja a través de las discusiones y tiene su ponderación. Porque a nosotros nos interesa que usted también piense, no solamente ser empleado, sino que también tener su propia empresa. ¿Cuesta? Indudablemente que sí. Yo les comenté, ¿verdad? Nosotros tenemos, bueno, yo y mis hermanos, pues administramos la empresa que nuestro padre fundó. Lamentablemente ya falleció, pero nosotros continuamos, ¿verdad?, con la empresa, preparándonos para el cambio generacional que va a ser la otra generación, o sea, de padre a hijo, de hijo a nieto sería acá, ¿verdad? Y luego entre primos tienen que ponerse de acuerdo, pero tiene que haber protocolos de sucesión. Entonces sí conozco, ¿verdad?, lo que es administrar empresas, tanto particulares como propias. Por eso cuando yo les hablo de esto es porque yo lo hablo con propiedad, donde las oportunidades se dan y hay que saberlas aprovechar. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Nadie dijo que es fácil. Si es el negocio de comida es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque usted desayuna a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana están los desayunos en los restaurantes, en los comedores, ¿verdad? Pero ¿a qué hora se levantó esa gente? 4 de la mañana para poder empezar a preparar todo. Y veis desayuno, almuerzo y cena. Y hay que dejar todo eso impecable por cuestiones de inocuidad. Entonces, va costando a las 11, 12 de la noche. De lunes a viernes. Entonces, se requiere de otra disciplina. Hasta alguien dirá, no, ya no quiero saber de eso, ¿verdad? Yo me voy a emplear, man, de lunes a viernes, de 8 a 12, de 1 a 5, sábado domingo a la playa. Va, está bien, ¿verdad? Cada quien. Autoridad, no, a mí me gusta mejor tener mi propia empresa. Pero eso sí, ser empresario también no significa que voy a llegar tarde. O me voy a ir a la hora que yo quiero. No, requiere de más disciplina. Y eso se lo he aprendido incluso hasta los grandes empresarios. Don Roberto Murray Mesa es un ejemplo de empresario. Tipazo para administrar las empresas. Tiene lo mejor administrando sus empresas. Pero ellos las visitan, las evalúan, las revisan. Lo mismo Poma, los Imán, todos. Los Imán que ustedes ven hoy, a Javier y a Miguel, trabajaron en el piso vendiendo, cuando eran jóvenes. Se ganaban su salario para pagarse sus gastos, para entender el negocio. No solamente llegar a mandar y a la hora de los jibos no saber qué hacer. Entonces, cuesta, ¿verdad? Unos tienen más plata que otros, pero al final, si usted quiere tener, tiene que realmente meterle. Por eso es que se les da el tema del emprendimiento, para que al final usted pueda tener su empleo, que le garantice un ingreso seguro, y tener su negocio. Tener su negocio, que es un ingreso adicional. Y eso le permite entonces poder escalar otra posición dentro de la sociedad. Esa es mi opinión, ¿verdad? Pero esa es decisión de cada quien. Entonces las herramientas se les dan. Entonces con el ingeniero Josué, aprovechen el conocimiento de él para poder sacarle ventaja al tema del emprendimiento y aprender a formular un plan de negocios. Los planes de negocios se hacen en todas las empresas, para que todo el mundo sabe qué es lo que va a hacer al siguiente año. Así que, jovencitos, nos quedamos por acá, ¿verdad? Y nos veríamos entonces el día lunes con ustedes, ¿de acuerdo? Yo subo la videoclase más tarde y la diapositiva hasta la que hemos visto esta semana se les voy a subir, ¿de acuerdo? Muchas gracias.